Una noche durante el mes de octubre, un grupo de niños acompañados por sus padres, fueron a pedir dulces a la casa de los Myers, famosos por su amor a la festividad, sus ingeniosas decoraciones y por dar muy buenos dulces. Ese año, los niños tocaron el timbre de la puerta, pero nadie salió. Esto les pareció bastante extraño, así que lo volvieron a hacer varias veces, esperando que alguien respondiera. Sin embargo, no hubo respuesta. Uno de los padres decidió tocar la puerta, y ésta se abrió lentamente. En el suelo se podía ver un mensaje escrito con lo que parecía ser sangre falsa, que decía: "Pase para recibir una sorpresa". En ese momento, cualquier duda se disipó. Seguramente ese año habían decidido que su casa sería una atracción de terror. Emocionados, todos pasaron adentro, pero se sentía algo extraño. Las habitaciones iluminadas, aunque decoradas, no parecían tener la intención de parecer una casa embrujada, o al menos eso creían, hasta que vieron la gran sala al fondo. Las luces estaban apagadas y la habitación era iluminada únicamente por 4 calabazas colocadas en altares al fondo, dando un aspecto levemente rojizo al lugar. Al verlas, los niños corrieron hacia ellas pensando que allí estarían los dulces. Mientras tanto, los padres notaban la gran diferencia entre la ambientación de ese lugar y las demás habitaciones. Una especie de piel sintética cubría ciertos muebles, dándoles el aspecto de estar hechos con ella. También había imitaciones de partes de esqueleto colocadas para parecer que querían agarrarte, o como decoración que emulaba objetos cotidianos como rastrillos, palos de golf e incluso utensilios. La sangre falsa cubría gran parte del lugar, y un olor a hierro impregnaba el ambiente, como si realmente alguien hubiera sido destazado allí. En las paredes, las pinturas habían sido reemplazadas por figuras que emulaban músculos comprimidos dentro de varios cuadros, formando una obra de arte perturbadoramente perfecta. Como toque final, al mirar al techo se podían ver unos cuantos ojos colgados que no dejaban de observarte. Aunque sin duda impresionante, a los adultos presentes solo les pasaba por la cabeza que esto era demasiado. Incluso habían bajado la temperatura de la casa para dar un aspecto antinatural. Querían salir rápidamente de ahí. Ese no era un lugar para niños. Estos pensamientos fueron interrumpidos cuando varios niños gritaron asqueados. Al remover la cabeza de los altares, estos se desarmaron y dejaron caer varios órganos falsos. Cerebros, corazones y hasta tripas sobre los niños. Un padre furioso gritó que esto ya había sido suficiente. Tomó a su hija, que lloraba asustada, mientras llamaba a los Myers. Esto era inaceptable. Incluso pateó una calabaza, pero allí notó algo: eso no era una calabaza. Asustado, tomó su celular y encendió la linterna para ver el objeto. Era una cabeza. Y no cualquier cabeza. Era la del padre de los Myers. Había sido abierta y diseccionada para colocar una vela roja dentro, deformando su rostro para que tuviera la misma expresión que las calabazas. La boca destrozada, las cuencas vacías. Quien lo había hecho, sin duda alguna, cuidó hasta el más mínimo detalle. Lo mismo se repitió en las otras 3 falsas calabazas. La madre y 2 de los 3 hijos. Antes de poder reaccionar ante tal revelación, una risa resonó por el lugar y las luces se encendieron. En ese momento, todos comprendieron algo. Nada allí era una réplica. Cada músculo, cada hueso, cada gota de sangre en el lugar pertenecía a la ya fallecida y querida familia de los Myers. Todo lo que pasó esa noche dejó una marca en la comunidad de esa zona para siempre. La policía confirmó los hechos. A la familia se le habría quitado la vida para que posteriormente sus cuerpos fueran usados como macabras decoraciones, las cuales parecían trofeos de caza que horrorizarían hasta al forense más experimentado. Debido al estado de los cuerpos, muy pocas cosas pudieron descubrirse. No se sabía quién fue el asesino, ni si tuvo una razón para hacerlo, ya que en esa época del año la cantidad de gente disfrazada, caminando por las calles era tal, que resultaba imposible determinar si alguien era sospechoso. Las únicas pistas que tenían fueron unas notas dejadas en las habitaciones de cada una de las víctimas. Primera nota. No dudó en intentar pelear, lástima que no durara mucho. Como habría decorado en Navidad.
Segunda nota. No paraba de gritar y de pedir ayuda, fue algo divertido, pero en un momento llegó a cansar. Un juguete le habría calmado. Tercera nota. Vaya, la sorpresa en su cara al verme no tiene comparación. Lo mejor de todo es que su cara quedó con esa expresión. Diablos. Ojalá pudiera tomarle una foto para que todos puedan verla. Cuarta nota. Se mostró con furia al principio, incluso creí que iba a atacarme. Pero bueno, supongo que cualquiera se asusta al ver la cabeza de alguien que ama como un regalo sorpresa. Quinta nota. Solo falta uno. Supongo que guardaré algo especial para ti. Esta última nota iba dirigida al único superviviente de la masacre. Un niño de apenas 12 años llamado Thomas, quien había ido a una pequeña reunión con un amigo suyo. El pobre chico quedó completamente desamparado de la noche a la mañana. Unos amigos de la familia decidieron adoptarlo, pero se supo que, desde ese día, él dejó de ser el mismo. Debido a la amenaza de la última nota, la policía estuvo vigilándolo por un tiempo, pensando que en cualquier momento irían por él. Pero nada pasó. Durante ese tiempo, la prensa le dio varios nombres al asesino. El cazador de humanos o el taxidermista, se desconocía el paradero del asesino o si acaso seguía con sus actividades. Hubo varios casos que la policía creyó que fueron hechos por él, pero no eran más que imitadores. La escena de un santa hecho con 3 personas y la imitación de la crucifixión en una iglesia fueron tomados como suyos, pero se supo que no eran más que imitadores cuando ambas cabezas de los culpables fueron colgadas fuera de las casas con placas que indicaban imitador y otra que decía, ahora tú eres el trofeo. Hubo muchos asesinatos desde ese día. Sin embargo, nunca se pudieron relacionar. No se sabía quién había sido el culpable. Y así, los años pasaron y el caso fue dejado de lado por todo el mundo. Excepto por el hijo de los Myers y su grupo de amigos, quienes habían sido testigos de la capacidad asesina de este ser. No tenían pistas, al menos no hasta que un día cercano a Joe les llegó una nota que decía: voy por ti. Tom había crecido con miedo y tristeza durante mucho tiempo, esperando que aquel monstruo apareciera para intentar quitarle la vida, pero eso nunca ocurrió. Día tras día sentía que algo vendría por él, pero nada pasaba. Con el tiempo, ese temor constante se transformó en una obsesión. Comenzó a investigar sobre el asesino, buscando cualquier grabación, cualquier fotografía del día de la masacre que pudiera servirle. No lo hacía por venganza ni por justicia. Lo hacía porque quería paz. Quería dejar de irse a dormir pensando que esa noche podía ser la última. Quería que ningún otro niño sufriera lo mismo que él. Quería que el cazador se convirtiera en la presa. Por suerte, no estaba solo. Aquellos niños, Freddy, Margaret, Michael y Pamela, que también presenciaron la obra del taxidermista, decidieron apoyarlo en su búsqueda. Reunieron fotos y grabaciones de cada asesinato, y lo único cercano a una pista fue un hombre vestido igual en 2 lugares distintos. Sin embargo, en ambas imágenes solo se podía ver a un individuo completamente cubierto de negro, con una capucha que ocultaba su rostro. Sus esfuerzos parecían en vano. Algunos incluso pensaron en rendirse. Pero todo cambió cuando llegó aquella nota. Sintieron una mezcla de miedo por sus vidas y una extraña emoción. Tal vez, finalmente, podrían atraparlo. Lo primero que hicieron fue acudir a la policía, pero los agentes no mostraron mucho interés. Dijeron que probablemente se trataba de una broma escrita por algún perturbado que quería alterar al joven durante esas fechas. A pesar de ello, los chicos insistieron, y uno de los oficiales les dio su número personal, pidiéndoles que lo contactaran si algo ocurría. Regresaron a sus casas, decepcionados y con el temor latente de que aquel ser cumpliera su amenaza esa misma noche. No podían hacer más que esperar. Al día siguiente, Tom tomó su celular y comenzó a escribirles a sus amigos, pero ninguno respondió. Intentó llamarlos, pero nadie contestaba. Alarmado, el chico contactó al policía, preocupado por la situación. La noticia que recibió fue la peor posible. Su grupo de amigos había sido brutalmente asesinado.
Pamela fue encontrada colgada en su habitación, sin ojos. Michael apareció empalado frente a su casa, con múltiples puñaladas y sin una gota de sangre. Freddy fue completamente calcinado, irreconocible, y además le habían amputado las manos. Margaret había sido secuestrada, y su paradero era desconocido. La policía también notó que ninguno de sus teléfonos fue encontrado. No había duda, el asesino había regresado. Pero ¿por qué dejar con vida al chico que supuestamente estaba persiguiendo? ¿Por qué alertar a las autoridades? ¿Qué buscaba realmente? ¿En qué juego enfermizo los había metido? Ante estas preguntas, se enviaron patrullas a la casa de Tom. Algo extraño sucedía. Sus padres adoptivos no estaban por ninguna parte. El joven explicó que a veces salían temprano a hacer compras, pero ya deberían haber regresado. Tras una larga espera, se reportó su desaparición. Durante días, la casa fue vigilada, pero no hubo señales, al menos no hasta el 31 de octubre. Esa mañana, Tom recibió mensajes desde los celulares de sus amigos. Felicidades, conseguiste una nueva familia. También obtuviste nuevos amigos, ¿no? Ambas cosas no fueron suficientes. Si quieres que nos reunamos hoy, no digas nada. La chica está a salvo y puedes hacer tus preguntas por aquí. Tom pensó en llamar a la policía, pero si lo que ese psicópata decía era cierto, debía intentar salvarla. Así que escribió sus preguntas. ¿Seguiste quitándole la vida a las personas? ¿Por qué cambiaste tu ritual si seguiste haciéndolo? ¿Por qué haces todo esto? ¿Por qué yo? ¿Por qué mi familia? ¿Qué es lo que quieres esta vez? Tom esperó impaciente todo el día, pero no hubo señales, hasta la noche. De la nada, un silencio sepulcral invadió su hogar, a tal punto que podía escuchar cada latido, cada respiración y cada pisada que emitía. Pero aún así, no pudo sentir la presencia del cazador. De la absoluta nada, las luces de las casas se apagaron, y el monstruo surgió de la oscuridad. Sus vestimentas asemejaban una chaqueta de cuero desgastada, con partes colgantes y deshilachadas. Algo similar ocurría con su pantalón, que mostraba una apariencia lúgubre y triste. Usaba botas y guantes negros que, al menos a primera vista, parecían bien conservados. No se podía ver su rostro. Llevaba una máscara compuesta por formas geométricas, que asemejaban ligeramente una cara humana, casi esquelética, con una franja que simulaba una sonrisa macabra de esquina a esquina. Sus ojos estaban cubiertos por una víscera carmesí oscurecida, lo que le daba un aspecto indiferente. Finalmente, aquel hombre tenía una larga cabellera que caía por debajo de los hombros, seca, dura y descuidada, con puntas que parecían quemadas. El oscuro taxidermista invitó a Tom a pasar a la habitación de sus padrastros, cuyos cadáveres ya yacían allí, decorando el espacio. Sus pieles habían sido cosidas entre sí de forma tan precisa que cubrían la cama, las almohadas y una pequeña alfombra. Sus músculos ahora eran el tapiz de las paredes, dándole un aspecto sanguinario. Y finalmente, sus huesos y órganos habían sido utilizados para construir una silla en la que Pamela estaba sentada, cubierta de sangre y tratando de gritar. Si no fuera por la venda que le cubría la boca, todos habrían podido escucharla, pero no fue así. Tom, furioso y horrorizado, quiso preguntar por qué había hecho todo eso, pero no recibió respuesta, solo una hoja que le fue entregada para que comenzara a leerla. Aunque alterado, empezó a hacerlo, y entonces simplemente se quedó en silencio. Con una mirada desconcertada, intentó atacar a aquel demonio, pero fue sometido con facilidad. El hombre se quitó la máscara, y Tom quedó horrorizado. Cualquier grito de terror fue opacado por la macabra risa de aquel ser, que comenzó a golpearlo repetidamente contra el suelo hasta dejarlo casi inconsciente. Luego se levantó, tomó a la pobre chica por el cuello y obligó a que su cabeza girara por completo. Tom, llorando, le suplicó que se detuviera, pero eso no sirvió de nada. Aquel monstruo sacó las manos, los ojos y la sangre de sus amigos, y los colocó junto a él. En ese momento, Tom fue asesinado con un simple cuchillo en el pecho.
Poco después, las luces de varios carros de policía iluminaron el lugar, alertados por la falta de comunicación de los oficiales encargados de vigilar la zona. Finalmente, el cazador, como toque final, incendió toda la casa y se marchó. Al día siguiente, comenzaron a circular rumores de que Tom se había vuelto loco y había acabado con la vida de sus amigos, sus padres y de sí mismo. Y cómo no creerlo, si entre los restos de la casa se encontraron las partes faltantes de sus amigos y sus teléfonos. Además, nadie había visto a alguien entrar o salir del lugar, excepto el chico. Sin embargo, también surgió otra teoría, una que no tendría mucho sentido si se aplicara el sentido común. Se decía que cerca del lugar, una cámara logró captar a un ser, o más bien un espectro, vestido con ropas desgastadas y una máscara en la mano. Pero lo que realmente le daba el título de espectro era su rostro, completamente pálido, como si ya estuviera muerto. Sus ojos parecían exageradamente grandes, y había un hueco donde debía estar su nariz. Lo peor de todo era su boca. Parecía haber sido cortada de oreja a oreja, dándole un aspecto en el que su mandíbula podría desprenderse en cualquier momento, apenas sostenida por el resto de su cabeza. Todo esto mientras estaba cubierto por un oscuro velo que asemejaba su cabello. Adicionalmente, se encontró una hoja con contenido apenas legible y casi inentendible. 1. Sí. 2. No tengo algo así, lo hago como quiera. 3. Entretenimiento. 4. Era igual a la mía y quería mejorar el primer intento. 5. Obtener el final que deseaba. Muchas gracias por ver el video. La historia fue escrita por Celix. Denle like si les gustó. Adiós.